Le damos el paso a Adelaida Zapa, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar, gerencia de la calidad y auditoría en salud, magíster en gestión de la seguridad clínica del paciente y calidad de la atención sanitaria, para abordar los efectos de la actividad física en la obesidad según la evidencia y el FIT. Adelante a la fisioterapeuta Adelaida para que presente su tema. Muchas gracias. Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Primero, pues, confirmar si me están escuchando. Sí, la escuchamos muy bien. Un segundo y iniciamos la presentación. Claro que sí. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se está viendo la presentación. Muy bien. Hoy vamos a continuar con el tema de la obesidad gestacional, que estuvimos iniciando ya hace 2 semanas, y pues nos quedó pendiente la presentación de las recomendaciones para la práctica de la actividad física en el marco del abordaje integral de la obesidad en el embarazo, dentro pues del proyecto de Generaciones Saludables para Colombia de Fundación Vida Nueva. Sabemos que las estadísticas no son muy alentadoras en cuanto a la obesidad gestacional. A lo largo de todas las capacitaciones nos han mostrado que la prevalencia mundial va en aumento día a día y que actualmente, de acuerdo a la Revista Internacional de Ciencia de Datos Demográficos y la OMS, hay una prevalencia mundial estimada del 20.9% de obesidad materna, y la proyección a 2030 sigue aumentando, con una tendencia en un aumento de 0,34% anual. Y el sobrepeso también va en aumento, simplemente de 0,64% anual. La tasa de la obesidad en estudios realizados actuales es del 13,6% al 20%, y el sobrepeso del 27 al 9%. Esto igual también ha demostrado que hay un aumento en los riesgos para la salud, sobre todo los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, que es de la cual vamos a hablar en este momento, y también obviamente complicaciones relacionadas con la cesárea. A nivel nacional, pues también estamos, digamos, con la misma línea. Encuestas nacionales de situación nutricional, que son estudios realizados en Colombia, y encuestas del Profamilia reportan una prevalencia preocupante de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad reproductiva. El patrón que se observa es un patrón generalizado de disminución en los niveles de actividad física, recreativa, y también un alto comportamiento sedentario. Esta tendencia desafortunadamente persiste y se agudiza durante el proceso de la gestación. Asimismo, en un estudio realizado en Barranquilla, un estudio local, se encontraron que el 50.5% de las maternas tuvo alteraciones nutricionales relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Evaluaron a través del IPAC el nivel de actividad física, encontrando un incumplimiento en la actividad física de un 71.2% de las mujeres. Y también que el 80,1% de las maternas no alcanzaba la caminata suficiente de un mínimo semanal, pues recomendado por la OMS. Se encontraron barreras en este estudio importantes, como los síntomas físicos limitantes que en su momento las maternas relacionaron en el estudio, como la fatiga extrema, el dolor musculoesquelético, que desincentivaban el movimiento en la materna. También el miedo y desinformación, el temor infundado a dañar al bebé y la falta de orientación profesional clara hacia cómo realizar la actividad física de manera segura. Igualmente también se encontraron barreras como la inseguridad en los espacios públicos y falta de recursos económicos. Sin embargo, también se encontraron algunas oportunidades de intervención
como estrategias grupales en atención primaria y salud, sesiones guiadas y ejercicio acuático, sí estuvo disponible en algunas de ellas. Promoción de caminatas y rutas seguras y activas, y el apoyo tecnológico también, pues obviamente apoyó este proceso. La idea, digamos, del día de hoy es reforzar cómo esta actividad física de manera segura va a cortar ese círculo vicioso de la inactividad, en donde una obesidad inicial diagnosticada la materna con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 en el inicio del embarazo, pues obviamente va a traer como consecuencia una disminución de su capacidad funcional, manifestaciones clínicas como la apnea, la fatiga, el dolor lumbo-pélvico, y esto pues obviamente va a aumentar el sedentarismo por miedo al movimiento. Esto igual va a generar una ganancia excesiva de peso y sus respectivas pues complicaciones como la diabetes gestacional, preeclampsia y la muerte bebé. Esto aumenta el riesgo de la obesidad infantil y también causa una reducción de Profe peso Adelaida, en la maternidad. disculpe que le ¿Sí? interrumpa. Lo que ¿Sí? pasa es que estamos escuchando como un retorno o un sonido al fondo, entonces para de pronto... Deme un eh, segundo. arre- Listo, gracias. Bueno, disculpe. Entonces vemos que la inactividad física lo que hace es aumentar el deterioro funcional de la materna, y por eso es importante, obviamente, incentivar la actividad física. Y la evidencia científica nos dice que definitivamente es necesario incentivar esta actividad física en las gestantes con obesidad. Digo, con un nivel de evidencia bastante alto. Dice que, por ejemplo, reduce del 20 al 40% de riesgo de mayor efecto si inicia temprano la actividad física, pues obviamente el efecto es mucho mejor. Y si se combina con nutrición, los efectos son mucho mejores. Esto pues, nos dice un metaanálisis y revisiones sistemáticas. En cuanto a la ganancia de peso, se ha demostrado que hay una menor probabilidad de exceder rango recomendado de peso de ganancia gestacional. En cuanto al control metabólico, hay una mejor sensibilidad a la insulina y el control glicémico si nosotros hacemos programas de ejercicios que combinen ejercicio aeróbico más ejercicio de fuerza. En cuanto a los trastornos hipertensivos, observamos una posible atenuación del riesgo de preeclampsia e hipertensión gestacional en las maternas. Hay una tendencia también a reducir las intervenciones sostenidas de cesáreas y disminución de la morbilidad, y también observamos que hay una disminución de síntomas depresivos y de ansiedad, y obviamente pues también mejora la calidad del sueño. Entonces observamos que la evidencia científica en mutantes con obesidad es bastante fuerte, y eso nos da, digamos que, la oportunidad de, obviamente, tratar de aumentar el tiempo de la actividad física en las maternas. Es necesario, antes de iniciar un programa de actividad física, hacer una valoración inicial con unos criterios de seguridad, unos parámetros críticos, para obviamente hacer una evaluación de la gestante, para mitigar los riesgos y optimizar los beneficios para tanto la mamá como el hijo. Entonces, basado en las recomendaciones de la sociedad, del Colegio Americano de Obstetricia y la Asociación Americana de Medicina Física, también tenemos la Federación Internacional de Ginecología de Obstetricia, nos dice que debemos, digamos que tener en cuenta unos criterios clínicos para la planificación de la actividad física. Se debe realizar una valoración obstétrica inicial. Obviamente, pues el médico debe hacer su valoración, y nosotros como fisioterapeutas al momento de prescribir el ejercicio debemos tener muy en cuenta esa valoración obstétrica. La valoración de los signos vitales, revisar muy bien cómo está el índice de masa corporal, como me dijo la compañera anteriormente, cómo está esa ganancia de peso y sobre todo cómo está el nivel previo a actividad física en la materna. Hay que tener en cuenta, obviamente, unos criterios de contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas que deben tener muy en cuenta.
Dentro de las contraindicaciones absolutas, definitivamente en este caso las maternas no deben realizar actividad física cuando tengan sangrado vaginal persistente, placenta previa en 26 semanas o más, preeclampsia, hipertensión arterial grave, cuando exista ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto pretérmino, incompetencia cervical, cardiopatía hemodinámica significativa. En el caso de las contraindicaciones negativas, tendríamos que evaluar el beneficio-riesgo de la actividad física en estas maternas. De manera que tenemos que tener en cuenta si la materna tiene anemia severa, cómo está la anemia, si es sintomática o no, si tiene diabetes tipo 1, si está controlada o no, la hipertensión arterial, si tiene hipertensión la materna, cómo está ese control de la hipertensión arterial. La obesidad, en el caso de la materna que tenga obesidad mórbida extrema, debemos tener muy en cuenta esa evaluación de riesgo-beneficio. Y cuando hay restricción del crecimiento intrauterino, cuando hay una historia de vida muy sedentaria y obviamente pues también cuando hay limitaciones ortopédicas severas. Entonces, dentro de las señales de alarma, que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo ejercicio con las maternas, debemos tener en cuenta que hay que detener inmediatamente la actividad física cuando la materna esté haciendo sangrado vaginal o esté perdiendo líquido, cuando tenga una disnea antes del esfuerzo o el reposo, cuando tengan dolor torácico o refiera dolor torácico o palpitaciones, cuando refiera mareo, vértigo o cefalea intensa, cuando tiene obviamente disminución en los movimientos fetales, cuando la materna también nos refiere a contracciones uterinas dolorosas e irregulares y cuando la materna nos refiere a dolor en inflamación. Ante cualquiera de estos signos de alarma o señales de alarma, hay que inmediatamente suspender la actividad física. De acuerdo a esto, podemos decir entonces que todo Colegio Americano de Obstetricia, la Federación Interamericana, la CCM, nos dan, digamos, unas recomendaciones para prescribir la actividad física con el método FIT en las gestantes con obesidad. Entonces tenemos que la meta estándar debe ser por lo menos de 150 minutos por semana, como lo dijo la compañera anteriormente, según las recomendaciones o los lineamientos canadienses y digamos que los colegios anteriormente dichos. De esta manera, ellos nos recomiendan una guía de implementación de práctica segura de la actividad física en las maternas y prescribimos entonces de la siguiente manera. ¿Cuál debe ser la frecuencia? La frecuencia debe ser de 4 a 6 días a la semana, distribuidos de manera regular, de tal manera que la materna no tenga o no demore más de 2 días consecutivos en inactividad física. ¿Cómo debe ser la intensidad? Estamos utilizando la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, como la compañera anterior dijo, y además de eso, para las pacientes con obesidad gestacional también recomiendan utilizar el TAL test, que es un test capaz que mide la capacidad que tiene la paciente de hablar durante la actividad física. En este caso, de acuerdo a la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, debe estar entre 4 a 6 sobre 10, es decir, una intensidad moderada. Y en el TAC test, la materna, perdón, debe ser capaz de hablar, pero no de cantar. De igual manera, necesitamos hacer un monitoreo que se debe ajustar, obviamente según la tolerancia y con una guía de actividad física adaptada por trimestre, como vamos a ver más adelante. De acuerdo al tiempo, pues ojalá que sea de 150 a 300 minutos. Como les dijo, la OMS dice que por lo menos 150 minutos a la semana, acumulado pues, toda la semana, iniciando con sesiones de 10 a 15 minutos y haciendo una progresión gradual que nos desde el principio de individualización. En diabetes estacional, o sea, además de la materna que además tiene obesidad gestacional, tiene diabetes estacional,
Las caminatas deben ser 10 a 20 minutos post comidas. Eso hay que tener en cuenta mucho esto. En cuanto al tipo de ejercicio, es necesario hacer ejercicio aeróbico y sumar ejercicio de fuerza. Es decir, los programas de combinación o ejercicio multicomponente han demostrado ser muy efectivos. El ejercicio aeróbico debe ser de bajo impacto y los ejercicios de fuerza deben realizarse de 2 a 3 veces a la semana. Hay que realizar el entrenamiento en grandes grupos musculares y no se nos puede olvidar que debemos fortalecer los músculos del suelo pélvico. ¿Okay? Hay que tener muchas precauciones de seguridad. Cuando la paciente está realizando el ejercicio, debemos evitar la maniobra de Valsalva, debemos enseñarle a la materna cómo debe manejar la respiración al momento del ejercicio de fuerza y también al momento del ejercicio aeróbico para evitar la maniobra de Valsalva. Debe evitar el decúbito supino prolongado para prevenir entonces también la hipotensión supina. En términos generales, ¿cuáles son las recomendaciones que hace? Caminar, utilizar ciclismo estático, el ejercicio acuático también, la fuerza ligera y la movilidad. ¿Cómo podemos medir entonces la intensidad? Recordemos que hablamos de dos escalas, de la escala de compensación del esfuerzo, que pues no debe superar el 6, debe estar siempre en moderado, en donde la materna va a referir que lo siente algo difícil y tiene la respiración acelerada, pero obviamente puede seguir haciendo su ejercicio, ¿verdad? La meta es de 4 a 6. Y en cuanto a la prueba del habla, del tal test, la zona segura de la cual vamos a utilizar para prescribir la intensidad es que la materna pueda mantener una conversación durante la actividad física, pero no puede cantar. ¿Okay? De esa manera podemos lograr una autorregulación de la intensidad del ejercicio. Ahora, ¿cómo podemos adaptar estos ejercicios, o sea, esta actividad física por trimestre, de acuerdo obviamente a todos los cambios que tiene la materna? Entonces, es necesario hacer un monitoreo y unas adaptaciones para las maternas. En el primer trimestre hay que tener muy en cuenta que se debe monitorizar sintomatologías o manifestaciones clínicas como náuseas y fatigas. Se debe procurar que la materna esté muy bien hidratada, una hidratación constante durante el ejercicio, durante la actividad física y mantenerla para obviamente mantener la termorregulación. El inicio es conservador, sobre todo si tenemos maternas que tienen un historial de sedentarismo. A nivel de segundo trimestre, pues obviamente debemos tratar de evitar ejercicios en la actividad física o la posición de cúbito supino prolongado más de 20, luego que pasen las 20 semanas de gestación. Hay que reforzar la técnica, las posturas, toda la parte ergonómica, ya que pues por el peso hay un cambio de la gravedad, entonces hay que cuidar mucho la ergonomía de la materna con intención de la actividad física. Se puede utilizar la opción de acuática, utilizar la hidroterapia si aparece dolor articular. En cuanto al tercer trimestre, podemos decir que hay que priorizar la estabilidad y la seguridad de la materna. En este trimestre debemos tener muy en cuenta que debemos reducir la amplitud de los movimientos que causan molestia en esa mamá que está haciendo la actividad física y hacer mucho énfasis en la movilidad pélvica y la respiración. ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento que nosotros vamos a medir durante el de la gestante en la realización de la actividad física? Lo vamos a mirar de 4 dimensiones. Primero vamos a medir, digamos que indicadores de proceso. Obviamente pues vamos a medir los minutos totales a la semana, que la finalidad es pues, llegar a mínimo 150. La frecuencia de las sesiones que vamos a trabajar, la percepción del esfuerzo, que debe ser una percepción moderada. A nivel de la dimensión funcional, vamos a, discúlpenme un momento. Discúlpenme. En la dimensión funcional, pues debemos estar evaluando siempre la tolerancia al esfuerzo percibida del paciente
si hay presencia de dolor musculoesquelético y cómo está la calidad del sueño de la paciente. De igual manera, todos esos indicadores de señales de alarma de los cuales le hablé anteriormente. A nivel clínico, pues hay que tener en cuenta cómo es la evolución de la materna en cuanto a la ganancia de peso, los rangos de esta ganancia de peso que pues, debe tener de manera ideal durante el proceso del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Igual también debemos tener muy en cuenta la evolución en cuanto a la presión arterial y el control de la glucemia en el materno. Es importante también medir el indicador de adherencia, tener un porcentaje de metas alcanzadas con ellas y reportar las barreras que encontremos durante el proceso, como barreras relacionadas con la sintomatología, con el tiempo, con los recursos, etc. ¿Qué podemos nosotros también utilizar de apoyo? La parte tecnológica, las aplicaciones, también podemos utilizar aplicaciones y podómetros para medir los pasos, el teleapoyo también. Entonces, la idea es obviamente que podamos adaptar esta actividad física de manera que las maternas la puedan realizar siempre y cuando cumplan, obviamente, con, digamos, que no tengan las señales de alarma o las contraindicaciones absolutas. En resumen, ¿qué dice el protocolo de recomendaciones de actividad física en obesidad gestacional? Que inicialmente se debe tener una muy buena valoración para descartar las contraindicaciones absolutas, que es el semáforo en rojo que vimos anteriormente, y en las contraindicaciones relativas valorar el riesgo-beneficio de la materna. Se debe prescribir mínimo 150 minutos a la semana a una intensidad moderada y de acuerdo al tal texto, la materna pueda hablar pero no gritar. Debemos adaptar, ¿verdad? Esa actividad física de acuerdo a la historia también de sedentarismo de la paciente, fragmentando de 10 a 20 minutos post comida en el caso de los pacientes con diabetes. Sí, hay que educar también a las maternas en cuanto a las señales de alarma, como sangrados, como dificultad para respirar, dolor del pecho, dolor pélvico, etc. Y es importante hacer un seguimiento y monitoreo diario de la sesión de actividad física. Todo esto, pues obviamente, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de los colegios de ginecobstetricia y obviamente con el Colegio Americano de Medicina del Deporte y Federación Internacional de Ginecología y Ginecobstetricia, dentro de las guías bases que tenemos para estas recomendaciones están encontrando actualmente. Entonces, muchas gracias por el tiempo y estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias a la fisioterapeuta Adelaida por su intervención en los efectos de la actividad física en la obesidad gestacional. Invitamos a todos los participantes a que puedan dejar sus preguntas en el chat y también invitamos a la fisioterapeuta Yulica Enríquez a que pueda activar su cámara y su micrófono. En el momento tenemos una pregunta, cualquiera de las dos puede responder o complementar, y es: ¿cómo promover el ejercicio en una materna si en nuestra cultura no está el hábito? Bueno, gracias, Dayana. Bueno, para responderle a Sir Lady, me gustaría hablar un poquito sobre el modelo ecológico, que dice que la práctica de actividad física de una persona está influenciada no solo por la motivación individual o personal que la persona tiene, sino como a través del entorno, de las condiciones o de los programas que se crean, ella puede hacer una práctica sostenida en el tiempo. Entonces, para responder a esa pregunta, para nosotros promover el ejercicio en una materna, lo primero que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de su entorno, como por ejemplo su familia se involucra, su entorno, qué programas puede ella asistir que estén dentro de su mismo entorno como tal, para que esta práctica sea efectiva pero que sea sostenida en el tiempo, porque por sí sola, por su motivación individual, pues no podría
esta persona, si no tiene la cultura, mantenerse en el tiempo. Entonces, cuando una gestante decide empezar esta práctica de actividad física, la idea es que se mantenga en el tiempo, se sostenga en el tiempo para que los efectos que la actividad física produce en esta población sean beneficiosos a largo plazo. Entonces, es importante que se intervenga también al entorno de esa persona para que los cambios sean positivos en la gestante. Muchas gracias. Y la profe Adelaida tiene algo que aportar. Y a los Bueno, participantes también que puedan dejar sus preguntas. Bueno, Adelante. yo pienso que es fundamental y esto que estamos haciendo en Nueva Vida, haciendo en Nueva Vida con todos nosotros es importante, porque no basta con que solo el fisioterapeuta, digamos que trabaja los programas de actividad física, es importante que todos los profesionales de la salud tengamos en cuenta que es fundamental que estas materias practiquen la actividad física y todos vamos a tener que estar muy pendientes y obviamente dar las recomendaciones. Cuando esa materna, digamos que va a sus citas médicas con el médico, con la nutricionista, con el psicólogo y todos los profesionales, si todos hablamos el mismo idioma, muy seguramente la motivación va a ser más amplia. Igual también debemos alinear todo esto con la atención primaria en salud que se le da a la materna desde el inicio de su embarazo, ya sea en la entidad social del estado donde esté, la IPS donde esté. O sea, hay que, digamos que, empezar a fortalecer más esa alineación con los modelos sanitarios preventivos actualmente. Eso es importante. Muchísimas gracias a ustedes por su participación en este taller. Bueno, ahora en el momento no